Bueno, pues muy buen día. Tengan todos, Francisco, Daniel, Raúl, les agradecemos su interés en participar en este proceso de selección de vocalías. Nos acompañan en este panel la consejera electoral, la doctora Paula Melgarejo, y también la directora jurídico consultiva, la maestra Mayra López, así como su servidora Lilibet Álvarez. La dinámica que vamos a tener en esta entrevista es que les vamos a realizar una pregunta en donde ustedes tendrán un plazo máximo para poderla contestar de 2 minutos. Les pedimos por favor que sean muy concretos y que nos den ejemplos que nos permitan evaluar precisamente las competencias para poder verificar pues su apego a este perfil que estamos buscando, ¿no? Entonces, les pido por favor a la UTAPEC si nos apoyan con la grabación. Iniciaríamos la entrevista siendo las 11 horas con 6 minutos. Iniciaría contigo, por favor, Daniel. Y bueno, para poder evaluar la competencia respecto a toma de decisiones y orientación a resultados, te pido por favor que nos cuentes alguna situación en la que hayas tomado algún tipo de decisión, que esta decisión resultó exitosa para el lugar en el que trabajabas, que nos digas claramente cuál fue esa decisión que tomaste, por qué tomaste esa decisión y no otra, y por qué crees que resultó beneficiosa. En un plazo máximo de 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, tuve ocasión de trabajar como supervisor de operaciones en una empresa privada de seguridad y pues ahí teníamos que cubrir la plantilla de personal a cierta hora que teníamos en diferentes empresas, industrias, zonas habitacionales y lidiábamos mucho con que estuvieran presentes todo el personal a la hora en que tenían su hora de ingreso. A veces sucedía que no se podía eh, cumplir la plantilla y entonces una decisión que tuve que tomar fue proponer a la empresa que tuviéramos una base de personal disponible todos los días para cubrir esas eventuales inasistencias. Planteé a mis jefes, a mis directivos, las condiciones en que esto podría ser posible y de qué manera podríamos trasladar al personal para cubrir los servicios en las instalaciones donde nos hacía falta personal. Creo que haberlo planteado a mis superiores y haberles explicado el impacto que esto podría tener favorable en que dejáramos de tener estos inconvenientes, estos problemas, resultó bastante conveniente y en adelante tuvimos siempre personal disponible para cubrir estas eventualidades. Desde luego que significaba un costo adicional a la empresa, pero en relación al costo-beneficio de no tener problemas con nuestros clientes, pues nos resultó bastante adecuado y pudimos cumplir con los objetivos de siempre dar un buen servicio al cliente y que éste tuviera la calidad que esperaban por parte de nosotros. Y pues desde luego mucha comunicación con cada uno de nuestros servicios para poder tener en oportunidad la información de dónde nos hacía falta personal. Creo que estas decisiones resultaron siempre favorables y en adelante no volvimos a tener estos problemas. Muchas gracias, Daniel. Adelante, Francisco. Misma pregunta, por favor. Ok, bueno, su servidor, el reto más importante que ha tenido en la actualidad fue el de trabajar para una suplencia en una universidad. El titular de la asignatura me invitó a cubrir por 2 meses dos asignaturas, la de administración y la de marketing político. Y para mí, para su servidor, fue un reto importante, ya que el estar frente a un salón de clases, frente a universitarios, pues sí, es un reto importante, ya que el titular de las asignaturas me había comentado que era un grupo muy complejo, que solo les interesaba pues prácticamente cubrir las horas y iban prácticamente por un documento. El, el reto importante de su servidor fue de que los alumnos se interesaran
prácticamente por las cuestiones académicas, que no fuera nada más un mero requisito el ir a un aula de clases y cubrir con ciertas horas de docencia. Entonces, prácticamente lo que su servidor implementó para que estos alumnos, al ver a un nuevo docente y sacaran adelante las materias conforme a los planes establecidos de la propia universidad, entonces fue implementar de que los alumnos participaran directamente, ya que la mayoría de los alumnos tienen un nivel laboral ya estable, entonces prácticamente pues ellos ya ejercían ya de manera directa su profesión, digámoslo así, solo salvo que no tenían un documento que lo acreditara. Entonces hacerlos partícipes de que las cuestiones académicas fueran también importantes en su propia vida, en su ámbito laboral, pues sí, todo fue un reto importante, ya que el hacer que Perdón que te la mayoría de interrumpa, los Francisco, alumnos... pero ¿qué decisión tomaste en esa actividad del reto que nos estás comentando que logró el objetivo que estabas buscando? Ok, entonces su servidor fue implementar prácticas de participación directa con los alumnos. El 50% de los horarios clase por parte de su servidor fueron para hacer participar con sus experiencias los alumnos, porque realmente toda persona tiene experiencia en el ámbito y coadyuvarlo con las cuestiones teóricas, eso hizo que se enriqueciera las cuestiones de clase, ya que cada participante tenía mucha experiencia en el ámbito laboral. Entonces, complementar cuestiones teóricas con cuestiones académicas fue satisfactorio, ya que al final se cumplió con la meta establecida y se corroboró con los exámenes que se implementaron. Entonces, se elevó los niveles de aprendizaje y participación y prácticamente su servidor pues llegó a cumplir con las metas establecidas y también con ofertas laborales por parte de la universidad para que posteriormente... Gracias, Francisco. Perdón que te Ok. interrumpa. Muchísimas gracias por tu respuesta. Adelante, Raúl, misma pregunta, por favor. Sí, gracias, buenos días. Sí, yo soy ingeniero industrial, entonces he tenido personal a mi cargo en operaciones en el área de la industria química. ¿Alguna ocasión nos ha sucedido que de repente pues nos falta por alguna inconveniente materia prima y bueno, nos quedamos sin materia para trabajar? Ahí se tiene que tomar una decisión que hacer con toda la gente y bueno, lo que hacemos es ver las posibilidades que tenemos, ver la información, qué otros clientes qué otros productos podemos fabricar. Nos vamos hacia ese punto. Bueno, lo que hicimos fue hacer producción de otros productos y ver las causas por las cuales nos había fallado la materia prima para que en el futuro no se volviera a repetir esa situación. Ocupamos las máquinas, el tiempo hombre-máquina, realizamos la producción en forma continua, nunca paramos, nunca generamos tiempos muertos. Y en cuanto llegó la materia prima que nos faltaba, retomamos el proceso y bueno, pudimos cumplir con la producción y tomamos medidas para que en el futuro no se volviera a ocurrir ese incidente. Sería todo, gracias. Gracias, Raúl. Le voy a ceder la palabra a la consejera electoral, Paula Melgarejo. Muchas gracias, muy buenos días, pues sean ustedes bienvenidos. La pregunta que yo les voy a formular es sobre la competencia de liderazgo. Voy a comenzar con Francisco, posteriormente Raúl y terminamos con Daniel. Y la pregunta es si en algún trabajo que has participado has estado a cargo de algún equipo. ¿Cuál fue el objetivo que debían alcanzar tú liderando ese equipo? ¿Y cómo lograste la estrategia para un buen resultado del trabajo? El último trabajo que estuve en cuestiones electorales fue el de vocal de organización en el proceso electoral 2015. Como cualquier vocal que inicia en un proceso electoral, el reto es sacar adelante todas las
cuestiones de agenda que el mismo Instituto Electoral siempre ha tenido, y prácticamente es llegar hasta el final del proceso electoral con la aplicación correcta de las cuestiones jurídicas, de las cuestiones de planeación, de las cuestiones administrativas. En cuestión de recursos humanos, prácticamente es una de las pendientes que la mayoría de los vocales se enfrenta, ya que el manejo de recursos humanos siempre es complicado, y máximo en los órganos desconcentrados, que su periodo es un poco corto, y aplicar cuestiones de liderazgo en grupos de trabajo en corto plazo. Perdón que te interrumpa, Francisco, pero ¿me puedes dar un ejemplo claro en donde tú hayas llevado una actividad de liderazgo de un equipo y cuál fue el resultado de ese trabajo? Concretamente, uno de los problemas que mayor se enfrenta es en cuestiones de organización electoral. Vayamos a un ejemplo concreto, es sellar de foliado de boletas. Prácticamente es contratiempo y se tiene que establecer ahí grupos de trabajo, y se tiene que hablar con las personas que están al cargo y sacar adelante. Se tiene que motivar siempre a las personas para que se cumplan las metas establecidas por parte del instituto. Siempre es motivar al personal. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La misma pregunta, por favor, Raúl. Sí, gracias. Bueno, sí, siempre he estado a cargo de equipos de trabajo. Yo me he enfocado mucho en la industria química, pero también he trabajado 6, 7 procesos como técnico electoral y como capacitador electoral. Voy a retomar otro ejemplo de la industria química, porque, bueno, ahí he manejado grupos grandes de 70 personas, supervisores y operadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para poder ser un líder hay que tener ciertos principios y ciertas cualidades para que el grupo te acepte. Me refiero a ser íntegro, conocer bien lo que el proceso en el cual tú estás a cargo, porque si no no conoces tu proceso, no tienes la seguridad para dar órdenes, delegar funciones. Entonces, bueno, yo siempre, en base a lo primero que hago es conocer en el proceso, actualizarme, y eso hace que puedas delegar, capacitar a la gente, delegar las funciones, y sobre los objetivos. Si nos piden no sé, 30,000 piezas en un turno, lo más lógico es que una vez que ya tienes un potente equipo para hacerlo, vayas midiendo con índices de desempeño, hora a hora, cuántos productos has obtenido, para que al final de turno no tengas alguna sorpresa que no alcanzaste los objetivos. Entonces, más que nada es eso, índices de desempeño, capacitar a la gente, tener confianza, formar un equipo con ellos. Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Por favor, Daniel. Sí, cómo no, con gusto. Yo también soy docente, y en nivel medio superior se realiza algo que se llaman proyectos transversales, que es cruzar diferentes campos disciplinares para que se desarrolle por parte del alumnado proyectos, y eso implica coordinar alumnos y coordinar docentes en sus respectivos campos. En este nivel, en una ocasión, propuse realizar un proyecto transversal consistente en generar una especie de estación de radio comunitaria en el plantel, en donde los alumnos pudieran tener un espacio de opinión, de comunicación interna, difundir sus ideas, sus propuestas, su pensamiento, e incluso algunos trabajos disciplinares. Esto implicaba pues coordinar a todo este personal, y yo creo que tener claro el camino, el cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo y cómo mostrarlo a los demás ayuda bastante en generar proyectos que terminen siendo exitosos, y pues desde luego eso ayuda a construir un liderazgo que permita que podamos generar en los demás una idea clara de lo que se tiene que hacer, de los retos que puede significar y cómo
tendríamos que conducir el proyecto y a las personas para poderlo desarrollar. Entonces, en esa ocasión, pues el tener claro lo que queríamos proponer como proyecto transversal a todos los maestros y alumnado, enamorarlos de la idea, pues nos resultó bastante bueno porque además lo disfrutamos mucho, pudimos coordinar muy bien a todos los equipos de trabajo que se organizaron, los que se iban a encargar de la parte informática, el audio, las habilidades de comunicación, el desarrollar un comité editorial que revisara las propuestas de trabajo, a subir a la Perdón que te estación. interrumpa. Creo que con lo que me acabas de decir tengo por satisfecha la pregunta. Muchísimas gracias. Sería cuanto de mi parte, por favor. Gracias, consejera. Bueno, le voy a ceder la palabra a la maestra Mayra López. Muchas gracias, maestra. Nuevamente, bienvenidos. La competencia que les vamos a preguntar en mi caso es la competencia de negociación. La misma pregunta para los tres, cuentan con el mismo tiempo y a los tres les pido que sean muy concretos en sus ejemplos. Por favor, indíquenos cada uno de ustedes en la experiencia que tengan en sus funciones previas que hayan tenido, ¿qué estrategias han utilizado para convencer a alguien o a alguien más de una negociación importante que hayan ustedes tenido que conversar con ellos? ¿Y cuál fue el resultado? Por favor, empezamos contigo, Daniel. Sí, cómo no. Bueno, creo que guiándonos en la idea de ganar, que creo que debe ser el principio general y el modelo general de una negociación, el modelo de Harvard, lo aprendí en un curso y lo he utilizado en diferentes oportunidades. También he sido vocal ejecutivo en el instituto y pues en las sesiones de consejo, a veces los debates, las discusiones se presentan y como presidente del mismo, pues tienes que dirimir las controversias, las diferentes opiniones y llevarlas a que puedan todos quedar satisfechos, desde luego apegándonos a principios rectores, a normatividad que tenemos claramente establecida y entonces pues... Perdón, Daniel, un ejemplo concreto. En una ocasión discutíamos precisamente los espacios de uso común y tuvimos que persuadir a los integrantes del Consejo, sobre todo a los representantes de partido, que si el ayuntamiento y el gobierno del estado nos habían señalado únicamente ciertos espacios, pues no teníamos que apegar a solamente considerar esos espacios y entender los intereses de todas las partes, de todos los representantes, pero explicarles que pues la normatividad era muy clara y que pues eran los espacios de uso común que nos habían señalado las autoridades y a esos nos teníamos que dirigir solamente y atender solamente a esos espacios. Y pues pudimos convencerlos de que así era como estaba establecido y que nos teníamos que apegar a la normatividad al respecto. Te agradezco mucho, Daniel. Por favor, Francisco, tu respuesta. Ok, consejera, dentro del instituto las negociaciones prácticamente deben de ser siempre al margen de la ley. No se debe de salir de ningún tipo de situaciones que alteren los principios rectores del instituto y concretamente una de las negociaciones que su servidor ha llevado es con los equipos de trabajo que trabajan dentro de las juntas y principalmente por los horarios. El cubrir horarios de trabajo extensos, sabemos que dentro de un proceso electoral los horarios son permanentes, no hay descansos, entonces se tienen que cubrir ciertas jornadas de trabajo y una de las principales vertientes es de que se tiene que negociar con los compañeros para cubrir al 100% las áreas de trabajo y llegar a un acuerdo, pero prácticamente las negociaciones deben de ser en base a la normatividad electoral. Es cuanto. Muchas gracias, Francisco. Raúl. Sí, gracias. Bueno, sí, quizás un ejemplo un poquito ya en el ámbito electoral es básicamente lo que es en las capacitaciones entre lo que es el capacitador y el supervisor electoral. En un proceso nos están pidiendo un determinado número de notificaciones por día en la primera capacitación
y bueno, alguno de los compañeros se le hizo excesiva, y pues estaba objetando, ¿no? Entonces ahí había un conflicto y había que negociar. Entonces, bueno, se le comentó que dice que no se podían conseguir ninguna de las notificaciones. Entonces se le planteó la posibilidad de que fuéramos a acompañarlo para que viéramos cuántas notificaciones pudiéramos sacar en determinadas horas. A lo que él, al ver esto, pues dijo que no, que estaba bien, que sí las cumplía, y optó por hacer el trabajo él solo. Y sí, se llevó a cabo mediante este argumento de que íbamos a ir en campo para que él viera que sí se podían conseguir. Él decidió pues, hacerlo él solo y dar el número de notificaciones que se solicitaban. Y aparte, otro argumento que se utilizó fue de que íbamos a terminar antes, mucho antes, íbamos a tener un periodo de tiempo para hacer otras actividades. Es todo. Gracias. Te agradezco muchísimo, Raúl. Maestra Lilibet, sería todo de mi parte. Gracias, maestra Mayra. Pues bueno, Daniel, Raúl y Francisco, les agradecemos mucho su interés nuevamente en participar y sus respuestas. Les pedimos por favor que estén pendientes de los resultados a través de las vías institucionales y pues les deseamos mucho éxito. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buena tarde.